dejamos para más tarde lo que tenía que manifestarles. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Antes de iniciar esta ceremonia, vamos a invitar a nuestra mesa de honor al señor presidente Casa del Poeta del Perú, José Vargas, por favor, nos acompaña. Y a un poeta pequeño que nos está poniendo en el tapete nacional de la creatividad. Por favor, si el señor Marco Polo nos puede acompañar también en la mesa de honor. Qué hermoso lema. La cultura es un derecho. Que muchos olvidan, que muchos elitizan y que muchos piensan que es patrimonio de los locos que todavía pretendemos de alguna manera a través del arte que cultivamos proyectamos. Qué bueno que este congreso que se hace aquí en nuestra tierra, que es patria del señor de Luren, del Payar, del Chaucato, ¿no?, que son nuestras figuras emblemáticas, pueda acoger a un público que esté deseoso y amante de compartir esta fiesta de la palabra y de la creación artística a partir de este momento. Reciba a nombre del comité organizador la más cordial de las bienvenidas. Tenemos aquí en la mesa de honor a personalidades que nos acompañan. Está el señor presidente Casa del Poeta del Perú, José Vargas, que está con nosotros. El poeta Winston Porrillo, con reconocimiento nacional, internacional y demás. Está nuestro amigo uniqueño, ganador de premios internacionales de creación literaria, José Hidalgo. También la mesa se engalana con la presencia de la directora del Instituto Nacional de Cultura, y tres poetas iqueños, ¿no?, reconocidos: Augusto Escalante, Marco Polo y Ramón Guiller. A Juan Donaire Bizarreta y a Pedro Luján Mancilla habla por sí solo de que los organizadores piensan en el rescate de nuestra identidad. Juan Donaire Bizarreta, conocido por todos, leído por casi todos, profesor de muchos de nosotros, es un ejemplo y una muestra de que Ica también se podía poner en la literatura. Y ese es el mayor logro, haber colocado sus vivencias, sus experiencias, sus emociones, su forma de ver la vida. Conversar con él era un gusto, un deleite, un placer, porque era Ica en todas sus conversaciones. Desgraciadamente, Juan Donaire ya no nos acompaña físicamente, pero sé que en este momento debe estar feliz donde esté, pensando en que no nos olvidamos de él.
Pedro Luján Mancilla, si es verdad que no era iqueño, sin embargo, su labor artística, su labor docente, su labor de mecenas del arte, la desarrolló en Ica. Cuando hablamos de literatura de Ica, por si acaso, tenemos que hablar de varias vertientes. Los iqueños que hacen literatura, los que no siendo iqueños hacen literatura y los que de alguna forma tocan a Ica a través de sus manifestaciones culturales. Esta mañana yo creo que el principal de los homenajes debe ser ponernos de pie y con un minuto de silencio acordarnos de Juan Donaire Lizarreta y Pedro Luján Mancilla. Con suerte, tanto a Juan Donaire como al señor Pedro Luján Mancilla se le rindieron muchos homenajes en vida, como debe ser. Y este que es póstumo sigue siendo a la vida de su obra, de su trayectoria. Por eso tiene tanta importancia y tanta vigencia. Vamos a aperturar este congreso organizado por ANEA con las palabras de bienvenida a cargo del presidente de esta institución iqueña que fomenta y hace cultura, profesor Antenor Malaví Izarra. Muy buenos días. Abrir las puertas de esta importante institución que es tutelar, me refiero a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, que tan efectivamente tuvieron a bien cedernos este ambiente. Y en ello, sumar esa buena voluntad de todos y cada uno de los que están presentes y que de hecho nos honran a compartir este esfuerzo en la búsqueda de la revaloración y la defensa de nuestra cultura tan venida, al menos en estos últimos tiempos, y especialmente devastada por el terremoto que asoló Ica y toda la región. Quiero pues entonces agradecer infinitamente la señera, regia e ilustre presencia de nuestros invitados que tuvieron inmediatamente cuando nos pusimos en contacto a bien de aceptar. Y eso de por sí significa una gratísima complacencia y un estímulo acaso para los que seguimos soñando en esta tarea difícil, hacer cultura. Agradecer también la entusiasta presencia y dinámica que en el futuro nos permite avisorar la conducción del quehacer cultural en la persona de la actual y flamante directora, arqueóloga Susana Arce, porque vemos en ella no solamente la voluntad, sino esa posibilidad de constante sumatoria en la reafirmación de nuestra cultura. Sobre cada uno de los miembros que integran la Asociación Nacional de Escritores y Artistas Filialica, que han puesto cada uno a su manera, su granito de arena, su esfuerzo, esa sumatoria valiosa que nos permite haber, por lo menos, llamado la atención a nuestro pueblo, tratando de encender esa pequeña vela para lograr y rescatar, acaso de la injuria o del injusto olvido, ese legado cultural que nos dejaron nuestros Andes.
no solamente con gratitud, sino también de una manera inolvidable la presencia de cada uno de ustedes. Estamos escribiendo justamente para testimoniar esta actividad denominada como encuentro, cuarto encuentro regional de escritores y artistas denominado Cuando nadie Elizabeth de la Masía, cuyo lema es La cultura es un derecho. Empecemos pues a defenderlo. Gracias a cada uno de ustedes por su presencia. Buenos días. Vamos a invitar al reconocido poeta nacional Winston Porrillo para que inaugure este cuarto encuentro regional de escritores y artistas organizado por ANEA ICA. Por favor, Winston, si nos acompaña. Señorita Presidenta de la filial ICA del Instituto Nacional de Cultura, señor Presidente de la ANEA, queridos colegas y compañeros que nos honran con su presencia. En realidad es para nosotros un honor estar aquí en esta inauguración. Traigo la palabra del distinguido combatiente latinoamericano y héroe de la Revolución Popular Sandinista, embajador Tomás Borges, que lamentablemente no ha podido volver de Managua. Él fue por un problema de salud y nos ha pedido especialmente que hagamos llegar al aguerrido, al hermoso, al artístico pueblo de Ica su saludo y su honra. Martí decía honrar, honran, y Borges nos dijo que él se sentía honrado por la honra que ustedes le daban, pero que a la vez no, él decía que para muchos seguramente conocen solamente a Borges como el comandante del heroico Frente Sandinista de Liberación Nacional al tirano Somoza del poder, y después Borges fue ministro del Interior, y ahora que el sandinismo ha vuelto al gobierno de la patria de Rubén Darío, el gran poeta fundador del modernismo, Borges es ahora el embajador de Nicaragua en el Perú. Pero además él también tiene otro vínculo con el Perú. Marcela Pérez Silva, su esposa, es peruana y tiene 3 hijos peruano-nicaragüenses, peruano por ella y nicaragüense por él. Borges tiene un poco más de 70 años, de los cuales más de 60, porque él a los 10 años su papá era un combatiente y estaba en el campo. Desde esa época, él, cuando nos ha contado en la embajada, él estaba ya metido, ¿no?, llevando recados, llevando comida a los combatientes de la montaña, ¿no? Entonces, después ya estuvo en el combate ya cuando fue mayor, y cuando la época terrible de los años 77, 78, él fue prisionero, estuvo 6 meses vendado y totalmente incomunicado. A su esposa, a su primera esposa, la mataron delante de él los esbirros de la dictadura de Somoza, porque ella se negaba, ¿no?, a denunciar a los compañeros que frecuentaban la casa del comandante, ¿no?, que eran, por supuesto, los dirigentes y fundadores del Frente Sandinista de Liberación. Prácticamente todos muertos. El único, muy poco en La Habana, en el Encuentro Internacional de Poesía, el Festival de Poesía de La Habana, y hemos tenido allí oportunidad de compartir con colegas, porque este evento se realizó con una característica muy especial. Fue un homenaje a las fuerzas vernáculas, y hubo poetas que recitaron en guaraní, en quechua, en aymara, en
la lengua, ¿no?, araucana, ¿no? O sea, fue un congreso de poesía en el que los invitados de honor eran los poetas de lenguas originales. Por el Perú fue el gran poeta puneño, amigo por supuesto de muchos de aquí, José Luis Ayala, que en este momento está viajando a Chile a un congreso similar que se va a realizar precisamente en la capital del país del sur. Bueno, el asunto es que nosotros cuando recibimos la invitación honrosa, por supuesto, del tenor, respondimos de inmediato que sí. Luego hubo una serie de problemas, vicisitudes y complicaciones que nunca faltan para los que tenemos una conducta relativamente, ¿no?, entera frente a problemas sociales. Y estuve en peligro de no venir, pero de todos modos yo dije, tengo mi espacio y tengo el honor de visitar por cuarta o quinta vez la tierra de aquel que escribiera esos poemas inmortales que motivaron a Vallejo, ¿verdad? Mi infancia, que fue triste, serena, dulce y sola, transcurrió en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el taller doloroso de una vieja campana. Valdelomar, aquel que dijo que la alegría a nadie se la pudo enseñar, Valdelomar le enseñó a Vallejo a escribir poesía, por si no lo sabían algunos de ustedes. La primera poesía grande de Vallejo, la poesía del hogar, la poesía naturalista, la poesía telúrica y magnética, le viene de la lección que este gran iqueño le diera al gran poeta de Santiago Hecho. Por eso yo no podía de ninguna manera negarme a venir. Y cuando yo había sacado mi pasaje todo tranquilo para las 7 de la mañana, normalmente yo, como todos ustedes, me levanto a las 5:30 o 6 de la mañana y tomo mi carro a las 6. Pero cuando me dijo al tenor que esto se inauguraba a las 10, entonces ya no me daba tiempo. Entonces cambié mi pasaje para las 4 de la mañana, lo cual implicó que un coche que fuera a buscar a las 3, yo llegué a mi casa a las 12 de la noche a juntar papeles, así que acá, si alguno de ustedes me ve dormido, me sabrán disculpar. Pero cosa por este terrible problema que hubo, ¿no?, en el terremoto, sin embargo, es una tierra maravillosa que sobre sus escombros se levanta. Igual, exactamente igual como pasa en Cuba. Cuba acaba de soportar 2 ciclones terribles y sin embargo ya comenzaron ahora las clases nuevamente y el pueblo, ¿no?, de Cuba está prácticamente con muchos muertos, solamente con 2 ciclones. En Haití ha habido más de 500 muertos, en Estados Unidos ha habido más de 100 muertos, ¿no?, porque este ciclón se pasea por personas. Pero ¿qué fue lo que salvó a Cuba? La organización de su pueblo, el trabajo extraordinario de la solidaridad nacional y el trabajo, por supuesto, de la dirigencia política que tiene, como todos ustedes saben, ¿no?, el Partido Comunista Cubano. Entonces, yo estaba acá con un compañero que estaba dictando conferencias y que se comunicaba cada 3 horas con su familia y contaba cómo, ¿no?, en su casa, él tenía pues, un catedrático universitario y tiene una pequeña, digamos, casa ya. En su casa había en ese momento 20 vecinos alojados, ¿no?, porque las casas de ellos tenían menos condiciones, ¿no?, que podían determinar que de repente se cayera una pared o se cayera un techo y muriera alguien, ¿no? Y extraordinariamente es algo, y además tenemos que decir algo terrible. Cuba va hacia ahí. En ese sentido nosotros creemos que este congreso de ustedes es un congreso del pueblo y debe ser por eso, ¿no?, dirigido al heroico, sufrido y altivo pueblo de Ica. Muchas gracias. Somos gente que amamos la cultura, estamos de la mano pensando en que el desarrollo de los pueblos tiene que ser a través de la lectura, de la cultura, de enriquecer lo espiritual. Dentro de este cuarto encuentro regional de escritores y artistas, vamos a tener nosotros expositores. Vamos a pedir, por favor, sin que esto se tome como una limitación, que las exposiciones, para poder cumplir con el programa tan recargado que está programado para hoy, un tiempo, bueno, un mínimo de 20 minutos, ¿no? Un poco más de esto puede ser para poder cumplir con el programa.
es la que nos va a entregar Susana Arce, nuestra directora del Museo Regional de Ica, llamado María Reyes. Ah, no, Adolfo de Jenkins, sí, ya me había olvidado, yo estuve en esa ceremonia cuando se cambió. Y actualmente directora del Instituto Nacional de Cultura de Ica. Nadie como ella, por su lucha, por su esfuerzo, los que la conocemos, la hemos visto con sol, con sed, con hambre, en las pampas, en los centros de investigación, luchando por salvar y rescatar nuestro patrimonio. Susana nos trae una exposición sobre defensa, promoción y desarrollo del patrimonio cultural. Susana Arce con nosotros esta mañana. Señor presidente de la ANEA, profesor Antonio Maravín, distinguidos invitados, integrantes de la ANEA y público asistente, se me ha invitado para presentar el tema indicado bajo el título Defensa, Promoción y Desarrollo del Patrimonio Cultural. Entendiendo que es la primera presentación, entonces decidí hacer una especie de panorama del significado o entendimiento que se tiene en el trabajo con el patrimonio cultural sobre estos términos, como específicamente el de defensa y promoción. Pues sobre el aspecto del desarrollo del patrimonio cultural tengo una visión un poquito quién sabe, diferente a solamente decir desarrollo del patrimonio cultural, que será tal vez parte de la conclusión, o que será parte de la conclusión de la presentación. En este sentido, entonces, comenzaremos por llevar esto un poquito, está bien así, por las definiciones, que es patrimonio cultural, en qué consiste la defensa de este, luego la promoción y luego el aspecto del desarrollo, según nos han planteado con el título del tema solicitado. Había preparado también una presentación a través de imágenes, pero lamentablemente no la tenemos, así que voy a tratar, espero no se me pierdan de lo que voy diciendo. Y comenzamos, ¿no?, por el tema patrimonio cultural. Creo que todos los presentes tenemos un entendimiento de este, es bastante claro, y para empezar quisiera citar a la UNESCO, que define el patrimonio cultural de un pueblo a aquel que comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo, la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte, archivos y bibliotecas. Es una definición que tiene UNESCO para el patrimonio cultural en el año 1982. Y bueno, esta es en realidad, más allá de esta definición, creo que ya no hay otra, está todo comprendido. Pero sin embargo, también quisiera hacer alusión a la definición que hace nuestra legislación nacional con respecto al patrimonio cultural. La Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, la número 28296, señala en su artículo 2 que el patrimonio cultural de la nación es toda manifestación del quehacer humano, material o inmaterial, que por su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social,
antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción de serlo. Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con las limitaciones que establece la ley. O sea, para nosotros los peruanos está establecido que este es el patrimonio cultural. Y si bien la definición es muy parecida, muy cercana, tal vez salvando algún detalle de algún aspecto, porque todo el patrimonio cultural reúne todo lo relacionado a nuestras vivencias humanas, que es como lo entendemos, la diferencia podría estar señalada en la condición de propiedad pública o privada que indica la ley y que debe ceñirse pues a lo establecido por esta. Y no tendríamos por qué luchar en este sentido para lo que significa el patrimonio cultural que hemos visto. Entonces comenzaré, antes de referirme exactamente a qué está entendido por defensa del patrimonio cultural, preguntándome por qué conservar este patrimonio, por qué conservar el patrimonio cultural. Y yo plantearía que tenemos dos grandes campos en los cuales movernos para explicar esto, ¿no? Pero muy brevemente podemos decirlo. Una razón es el deber moral que tenemos con este patrimonio cultural. El deber moral dirigido a garantizar su continuidad para generaciones futuras que, así como nosotros tenemos derecho sobre él, también lo tienen ellos, ¿no? Las que están por venir, las generaciones que están por venir, también tendrán derecho sobre él. También porque contribuye a formar nuestra identidad al incrementar el conocimiento de nuestro pasado, ¿no? Este patrimonio cultural existente, el que hemos heredado, el que venimos heredando, ¿no?, de tiempo en tiempo, permite conocer nuestras raíces, permite conocer nuestro pasado y facilita a la vez la comprensión de nuestro presente, de nuestra vida actual, de nuestros problemas, de nuestras situaciones exitosas y todo lo demás. Contribuye pues así a la valoración de lo que nos pertenece y al conocimiento de la atención a esto. Gracias. José Guillermo Vargas, presidente de Cadelfo de la Casa del Poeta Peruano, del cual es también su fundador. Él es creador del Día del Poeta Peruano y la Casa del Poeta Peruano tiene 14 filiales nacionales y 12 internacionales. Todos sabemos que es un docente extraordinario, que ha prologado innumerables libros y que a través de Holandina y su gestión editorial ha dado a conocer y ha promovido a muchos de los escritores que hoy día, pues, gracias a él, han podido ver la luz a través de cómo han sido tratados y enfocados, ¿no? Aparte, es doctor honoris causa de diferentes universidades y fue proclamado el mejor poeta del año, el 2005, concedido por la Asamblea Nacional de Rectores, otorgándose la medalla de oro. Yo creo que José Vargas, tan conocido nuestro, no necesita más que pedirle que por favor venga y nos deleite con su conferencia que se llama Reflexiones y propuestas sobre el quehacer cultural común. José Vargas con nosotros, y recordándoles que tengamos cuidado con el tiempo para que todo se vaya cumpliendo ordenadamente. José, buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias. Una tingencia nada más. No fui declarado el mejor poeta, sino el mejor promotor. Yo solamente soy un amante de la poesía.
Sí, y el amante tiene una connotación especial, sobre todo, ojo, con los especialistas. Quiero, antes de empezar, decirles de que yo no soy presidente de los poetas, todavía mi demencia senil no ha llegado. Los poetas no necesitan de presidente. Yo soy presidente porque presido una comisión de promoción poética, que es diferente. No empezaría por el carbón o el acero, sino por la cultura. Jean Monnet. Distinguida directora del Instituto Nacional de Cultura, Susana Bella, le caería mejor, porque esto es, en mi caso, es la primera vez que veo una directora de cultura tan bonita. Generalmente, los que tenemos experiencias culturales, hemos caminado por diversas partes del Perú, generalmente los directores son feos y antipáticos. Señor presidente del Instituto de la Asociación Nacional de Escritores y Artistas de Ica, distinguidísimos y entrañables amigos de la mesa, poetas. Yo sé que me voy a exceder en el tiempo porque me siento incómodo. Y me siento incómodo porque ya se ha hecho una costumbre de que no esté el alcalde. ¿Dónde está? El jefe regional. ¿Dónde está? Las universidades, el rector. ¿Dónde están? Ya sabemos entonces qué es lo que les interesa a nuestros gobernantes. Y eso hay que decirlo. Y decirlo públicamente ante gente valiosa, que es lo mejor que tiene un pueblo, que son sus poetas, sus escritores. Una vez, un hombre que entre los estertores de la agonía y la lucidez de su privilegiada mente, gritaba en medio de la bonanza económica liberal que había suscitado, decía: si de nuevo fundara la Unión Europea, no empezaría con el carbón y el acero, sino por la cultura. Ese hombre era el gran Jean Monnet. Algo o mucho de eso es lo que ha pasado en nuestros pueblos del Perú y de la región. No es necesario preguntarme, señores, qué es lo que quedó de toda esta voluptuosidad económica y si la